Nicholas desde la infancia amaba las historias de miedo. Compraba revistas místicas con el dinero que ahorraba y adquiría colecciones de horror. Luego, cuando descubrió Internet, se sumergió en historias de autor en sitios temáticos, donde incluso intentó escribir las suyas. Finalmente, cuando se cansó de los textos, Nicholas se interesó en audiolibros y narraciones de cuentos. Los escuchaba camino al trabajo, en los descansos e incluso mientras cocinaba o se bañaba. Con el tiempo, el miedo se desvaneció. Los argumentos no impresionaban y él identificaba los trucos típicos de una historia de horror en los primeros 5 minutos. Una narración más no le provocaba ninguna emoción, y Nicholas anhelaba los tiempos en que después de escuchar una historia, sentía escalofríos por todo el cuerpo. Antes, se quitaba los auriculares y con una respiración pesada, miraba a su alrededor para asegurarse de que no hubiera entidades sobrenaturales en su apartamento después de escuchar la historia. Ahora, perezosamente pasaba de un video a otro en busca de tramas inusuales. La noche estaba fría, la nevada giraba fuera de la ventana. Nicholas miraba las siluetas de los edificios vecinos y pensaba en escribir algo él mismo. Recordó los tiempos en que escribía pequeños textos escalofriantes y los enviaba a sus amigos, haciéndolos pasar como descubrimientos accidentales. El chico se sentó frente a la computadora, abrió Word, frunció el ceño ante la hoja en blanco que apareció, colocó las manos sobre el teclado y se quedó pensando, ¿sobre su propio apartamento? Tal vez algo terrible sucederá de repente. No quería escribir sobre el pueblo, ya que no le gustaba la idea de cómo serían las cosas allí en el invierno. Decidió no escribir sobre el espacio porque sabía poco al respecto. Así que se sentó durante unos 40 minutos sin pensar en nada, apagó la computadora y se fue a dormir. Al día siguiente, en el trabajo, se sentó junto a su colega Natalia en la cafetería y casualmente le preguntó, «Oye, Natasha, ¿alguna vez has tenido experiencias con lo paranormal?» Ella encogió los hombros. «¿En serio? ¿Nunca te ha pasado?» Sorprendido, el chico dijo, «Solo quiero escribir una historia de miedo y no tengo ideas». «¿Alguien te contó algo?», de repente preguntó Natalia. «¿Por qué tocar un tema tan delicado?» Nicholas se desconcertó, se disculpó sin saber por qué y comenzó a preguntar. Pronto la chica cedió y comenzó a contar. «Vivía con mi abuela, madre y hermano Roma antes de ir al orfanato. Mi abuela siempre estaba en sus pensamientos, pero mi madre y hermano parecían quererme. Fuimos una vez a descansar a Lazarevskoye y Roma quiso dar un paseo en barco. Nos subimos, pero a mitad de camino la cosa se averió o empezó a hundirse. Ya ni recuerdo con el psicólogo qué fue exactamente. Desde entonces tengo pánico a todos los medios de transporte. Ahora, por supuesto, me las arreglo de alguna manera en tierra firme, pero en agua o en el aire si no me arrastran». «¿Y eso es misterio?», sonrió Nicholas. Natalia le dirigió una mirada tan intensa que el chico entendió de inmediato y se calló. La chica continuó. «A mi madre y a mi hermano no les importó en absoluto. Planeaban ir a Turquía. Pero justo el día del vuelo tuve un ataque de pánico. Tenía tanto miedo, tan aterrorizada, que las lágrimas brotaron y me escondí en el armario. Ni mi madre ni mi abuela pudieron calmarme. Los alejé a todos, y así me dejaron con la anciana. Luego hubo 2 veces más cuando mi madre planeaba ir de vacaciones, y al escuchar sobre el avión, de inmediato comenzaban los mocos y los gritos durante 3 años seguidos. Mi madre y Roma volaban, y yo estaba en el armario llorando». Nicholas asintió con simpatía. Natalia suspiró profundamente y dijo, «Luego cometí un pecado, Nicholas. El médico me dijo que todo fue una casualidad, pero hasta ahora no estoy segura. Fue en verano. Ya era una adolescente con ambiciones y una mente rota. Decidí buscar magia para alejar a mi madre y hermano de los viajes. Encontré una receta con sal y lágrimas. Recuerdo recitar alguna tontería y tenía que pedir algo.
La gente en el sitio escribía que pedían dinero o un amigo, y yo en el pesado aire suplicaba que el avión no despegara. En los ojos entristecidos de Natalia brillaron lágrimas, y no despegó. No se separó de la pista y eso fue todo. Mis deseos no se cumplieron, y de repente se cubrió la cara con las manos, sollozando suavemente. El chico se apresuró a consolarla a través del llanto, y escuchó sobre su abuela fallecida, su abuelo y la difícil vida que siguió. El resto del día en el trabajo fue tenso. Nicolás sentía una culpa que lo atormentaba, y ver a Natalia llorar en la mesa de al lado solo lo hacía sentir incómodo. Cuando llegó a casa estaba angustiado, pero durante la cena de repente se animó al descubrir en sí mismo una inspiración. Nicolás se sumergió en Internet buscando rituales inusuales con sal y lágrimas. Registró toneladas de conjuros de amor con versos complicados. Leyó docenas de oraciones sectarias modernas para convocar a un ser querido, pero no encontró nada útil. Para no perder el entusiasmo, abrió Word de nuevo y escribió un par de párrafos sobre un extraño ritual de invocación desde la oscura y más allá. Inmediatamente decidió que su personaje no sería un observador ingenuo, sino que inteligentemente huiría al sentir peligro. El reloj marcó la medianoche. Nicolás, ya sin esperanzas, creó un tema en un tablero de imágenes temáticas, pero en varias horas no recibió ninguna respuesta, y se fue a dormir nuevamente decepcionado. Durante los siguientes días, caminó sombrío, sintiendo que simplemente estaba obligado a terminar su obra única, pero no podía idear un desenlace interesante. Durante el fin de semana, recordó la temática que creó por pura casualidad. El chico no planeaba dedicarse a la creatividad esa noche y pensaba en decorar el árbol de Navidad, pero al ver algunas respuestas en el foro, dejó a un lado la caja con el árbol artificial y las ornamentas tintineantes. Un anónimo comentó que había escuchado sobre un ritual con sal, pero no creía mucho en su existencia, porque la sal no es algo místico. Otro anónimo respondió que la sal es un mineral, y en el plano esotérico tienen un gran poder. Además, todos los buenos hechiceros pueden conjurar incluso con pimienta o especias. Finalmente, un tercer interlocutor desplegó una instrucción detallada, señalando que la encontró en la libreta de su difunta abuela en los años 90, y se sorprendió mucho cuando después de casi 30 años, a alguien le resultó útil. Había 5 pasos en la instrucción. Primero, verter sal en una cuchara de madera en forma de montaña. Segundo, dejar caer una lágrima cuidadosamente en el centro. Tercero, recitar un conjuro. Cuarto, llamar al recién llegado, visualizar su imagen y relaciones. Quinto, nombrar las salidas para el recién llegado y esparcir la sal en el suelo. Nicolás no pudo imprimir el texto del conjuro, así que adjuntó una foto. Otros participantes del foro no le creyeron. Comenzaron a bromear y a inventar sus propias reglas. Sin embargo, Nicolás se tomó todo esto con total seriedad, guardó el texto y la foto, y luego quiso hacer algunas preguntas, pero vio cómo borraron el tema del sitio frente a sus propios ojos. El chico frunció el ceño, se rascó la frente y reflexionó sobre todo esto. Observó con interés, aunque no sin escepticismo. Bueno, decidió, veremos si el ritual es efectivo. Incluso han inventado formas de escapar para ahuyentar, y también será útil saber qué se siente cuando algo desconocido se levanta frente a ti. Sin embargo, Nicolás aún no creía en el éxito, por lo que si estuviera seguro de que la verdad se manifestaría, nunca habría echado sal en la vieja cuchara de madera con un patrón desgastado en estilo Jolovsky, heredada de su abuela. Bueno, dijo el chico, y parpadeó rápidamente provocando una lágrima. Luego dirigió la gota hacia la montaña blanca, pero falló. Se quedó pensativo, mordió su labio y se dio un ligero golpe en el párpado cerrado. Escribió una débil queja, pero fue suficiente. Su ojo no se abrió durante un tiempo, lo pellizcó, pero la lágrima que se había deslizado de sus pestañas cayó directamente en la sal.
Nicolás abrió la foto del conjuro en su teléfono y comenzó a leer. Las letras eran en español, pero se formaban en palabras incomprensibles, incluso más difíciles que los jeroglíficos. Algunas frases ya le sonaban familiares, algunas palabras le parecían conocidas, pero en conjunto, el texto parecía un conjunto incoherente de palabras sin sentido. Llegó el momento de inventar quién debía aparecer. Nicolás se confundió, se dio cuenta de que no estaba preparado y no había imaginado un monstruo. En su cabeza, una horrible imagen parpadeó brevemente. Una criatura humanoidemente seca con una cara repugnante y dos largas orejas estilo conejo. Nicolás la había visto en algún lugar y la recordó bien. Describió la criatura de memoria, pidiendo que apareciera en el patio durante la noche y desapareciera con los primeros rayos del sol. Y cuando llegó el turno del punto sobre las salidas dijo: «Y que se vaya para siempre si señalo la puerta». Y levantó el dedo índice de su mano derecha. Luego esparció la sal en el linóleo y se preparó, pero nada sucedió. Nicolás miró por la ventana. La nieve brillaba bajo el destello de las luces de las guirnaldas y farolas en el camino despejado frente a la entrada. Un automóvil recién encendido crujía. Por el camino trazado a lo largo del parque infantil, una anciana encorvada avanzaba con una bolsa. Detrás de las casas, la franja boscosa entre los árboles estaba envuelta en sombras opacas, pero en ninguna de ellas el chico reconoció la tan deseada figura con orejas. Escudriñó el patio varias veces y, encantado, chasqueó la lengua. Luego se fue a aspirar con la aspiradora la sal derramada. Nicolás decoraba el árbol de Navidad sin ánimo. Ni siquiera la música de fondo pudo ayudar. La historia no escrita no salía de su cabeza y el chico, desilusionado, se tumbó en el sofá. Se cubrió con una manta y planeó dormitar durante media hora, pero se quedó profundamente dormido. Fue despertado por golpes en la ventana. Nicolás ni siquiera tuvo tiempo para asustarse, pero los golpes se repitieron. «Ajá», murmuró roncamente para sí, «qué conveniente», ya que solo creyó, y se apresuró a subir al cuarto piso de inmediato. Alguien estaba trepando por la fachada. Murmuraba como un mantra, tranquilizándose. La explicación racional era demasiado increíble, pero un copo de nieve y pájaros arrojados desde la tierra no pueden caer tan perfectamente en el vidrio, con tales pausas. Nicolás se frotó los ojos somnolientos, apartó la cortina densa y la volvió a su lugar de inmediato. Todo se mezcló en su mente. El miedo lo paralizó. Las manos y los pies estaban atados. «Dios mío», susurró, «esto no puede ser». Y el sonido del cristal roto interrumpió sus pensamientos. Nicolás no pudo gritar. Garras afiladas lo agarraron. Una se posó en su rostro, cubriendo su boca abierta. Respirar se volvió imposible. Dedos pesados presionaron su garganta. Sobre él se cernía una criatura repugnante, salida de una imagen vista hace mucho tiempo. Nicolás comprendió casi de inmediato. Recordó las condiciones bajo las cuales el monstruo debía irse. Liberó su mano derecha. Apuntó con el dedo hacia la puerta, pero el conejo óseo resultó ser más rápido. Con su pesada oreja, golpeó al chico en el antebrazo, se aferró con garras a la carne y arrastró la extremidad hacia su boca con los dientes. Sus dientes eran blancos, una única valla de esmalte sin huecos, con surcos esquemáticos no demasiado profundos, parecidos a un exoesqueleto de hierro. Se cerraron y fácilmente mordieron el dedo necesario. Nicolás gritó de dolor, retiró la mano señalando hacia la puerta, ahora ensangrentada y amputada, pero el conejo no desapareció. La melancolía envenenó su alma. Un horror palpitante golpeaba sus sienes, tratando de privar al chico de la conciencia, mientras la criatura monstruosa, sentada encima de él, olisqueaba y examinaba a su víctima con ojos opacos. Su piel pálida revelaba huesos desprovistos de músculos. Cada movimiento hacía que los huesos, grotescamente sobresaliendo de las articulaciones, emitieran un pesado hedor. Sin pensarlo mucho, levantó la mano de Nicolás y comenzó a devorarla.
En los ojos del chico se volvió rojo, sus oídos zumbaban por el repugnante chillido y su mandíbula se contrajo por espasmos. La sensación lo abandonó y todo se volvió oscuro. Nicholas despertó en el suelo, con un dolor punzante y agonizante. Levantarse fue difícil. Perdida mucha sangre, el chico llamó a una ambulancia con dificultad, apretando las puertas, esperando a que llegara el equipo médico. Ya en el hospital, se dio cuenta de que el conejo lo devoró por poco tiempo. Recordando que, al mirar por la ventana, vio detrás de la criatura una tenue luz. Aparentemente, los primeros rayos del sol vinieron en su ayuda. Nicholas se negó a ser hospitalizado a pesar de las persuasiones de los médicos. Escribió una exención y con la mano vendada regresó a su apartamento. Su cabeza aún daba vueltas. En su mente se instaló un pensamiento desagradable. El chico ya no era inquilino. Si el conejo no completaba lo que había empezado, las consecuencias de la pérdida de sangre lo llevarían al final. Recordó al personaje del cuento que Nicholas imaginó, no siendo un observador tonto, sino que huiría inteligentemente tan pronto como vislumbrara problemas en el horizonte. Esta idea llegó en el momento justo. Nicholas llamó a su colega con un coche. Al principio, este se negó, argumentando que era la mañana de un día libre, pero pronto aceptó ir al pueblo por un pequeño pago. Nicholas recogió algunas cosas y, de camino a su colega, entró a una tienda de comestibles y compró 3 granadas. Había oído que ayudan en caso de pérdida de sangre. Del armamento, agarró un cuchillo plegable barato y una linterna eléctrica que disfrazó como un electroshock. Sin embargo, entendía que todo esto difícilmente le sería de ayuda. El chico confiaba solo en mudarse. Al resistir los insistentes interrogatorios del conductor inquisitivo, Nicholas se justificó como pudo, mintió acerca de un accidente, se confundió en las palabras, pero atribuyó todo a un mal estado de salud y pidió que no le hicieran preguntas estúpidas. Llegaron al pueblo al mediodía, y el colega se fue casi de inmediato llevándose consigo 3.000 honestamente ganados, dejando a Nicholas solo. No había vecinos, solo unos pocos residentes de verano que no se quedaban para soportar los fríos inviernos rurales. Otros lugareños vivían lejos. Tendría que caminar unos metros por las huellas del tractor. En la casa, Nicholas encendió la caldera de gas y mientras las habitaciones se calentaban, caminó por los montones de nieve hasta el granero, donde sacó una pala. No intentó quitar la nieve con una mano, y el mareo ya desagradable empeoró aún más con el aire fresco. Confiaba únicamente en mudarse. Rechazó a los médicos cuando llegó a la hospitalización, a pesar de las súplicas. Escribió una exención y regresó a su apartamento con la mano vendada. Su cabeza todavía daba vueltas. Luego, volvió a guardar sus cosas en su lugar y llegó el momento de la puerta. Entre las habitaciones había una puerta endeble de madera con un cerrojo. No retendría a nadie por mucho tiempo, ni siquiera a un ladrón, y mucho menos a una criatura sobrenatural, pero dado que era la única entrada, proporcionaba alguna ventaja. Así razonaba Nicholas, calculando mentalmente si podría dar un fuerte golpe con la pala cuando la criatura penetrara en la habitación. En lo más profundo de su ser, aún ardía la esperanza de que la huida de la ciudad lo salvara, pero la mente fría no dejaba oportunidad. La primera noche, Nicholas se sentó en ascuas, encogiéndose ante cada ruido o aullido melancólico del viento. Pero el conejo no apareció. ¿Realmente funcionó? El siguiente día comenzó con una tormenta de nieve que cubrió el camino hacia la casa y todo el patio. Ante la inminente Nochevieja, no había ánimo alguno. Nicholas encendió el televisor solo para tratar de entretenerse con canciones alegres. Encontró una camisa vieja de su abuelo en el armario. Se la puso y se sentó a esperar la festividad. Cuando las campanadas dieron la primera vez, un pinchazo de dolor atravesó el pecho de Nicholas, sintiendo pena hasta las lágrimas, lamentando la pérdida de su brazo. El segundo golpe trajo una tristeza aún mayor. La mesa frente al televisor estaba vacía.
sin bebida ni aperitivos. Con el tercer golpe, Nicholas apretó los dientes con enojo, y para el cuarto, ya no escuchaba el televisor, quejumbroso con interferencias blancas. Afuera, algo pesado cayó al suelo. Nicholas se levantó de la silla, miró rápidamente las oscuras cortinas y vio una extraña sombra. Retrocedió hacia la habitación trasera, cerró la puerta, agarró la pala y con el filo hacia arriba se apoyó en la pared al lado de la entrada, conteniendo la respiración para escuchar. Un sepulcral silencio se cernía, y le parecía que su propio corazón emitía un ruido ensordecedor, casi arrancándose del pecho. Nicholas repasó en su mente la historia de Natalie, llorando, su maldito ritual, el primer ataque del conejo y de repente, un pensamiento impactante nació en su cabeza. Aún no había tomado forma ni madurado, hasta convertirse en una verdad aterradora cuando de repente un estruendoso sonido resonó detrás de la puerta. Cristales de vidrio, un taladro desde la mesa y las delgadas extremidades huesudas resonaron por el chirriante suelo. El conejo había encontrado a su presa. Nicholas apretó con fuerza el mango de la pala y la levantó sobre su cabeza, agarrándola como una lanza para privar a la bestia de la vida con un golpe fuerte. Al borde de la conciencia, un pensamiento parpadeó y desapareció de inmediato, disolviéndose en el horror. Algo no estaba bien. Había alguna otra salida de la situación, pero Nicholas no podía idearla. Mientras tanto, el conejo de hueso identificó claramente dónde se ocultaba su cena sin terminar, y con un salto, se estrelló contra la endeble puerta. Esta se desprendió de las bisagras instantáneamente y se estrelló en el suelo. Nicholas entró en pánico, agitó la pala pero falló. Se apartó de un lado y volvió a lanzar un golpe, haciendo que el sólido metal se doblara. El conejo retrocedió, poniendo su garra con garras en el lugar dolorido. Por un momento, Nicholas sintió que tenía la oportunidad de escapar. Tiró la pala, corrió hacia otra habitación, luego al vestíbulo, se calzó con temblorosas piernas las botas y salió corriendo a la calle. Su rostro se quemó por el frío, todo se volvió borroso frente a sus ojos. La puerta de entrada hizo un golpe y la columna vertebral sintió un fuerte impacto. El chico fue arrojado a la montaña de nieve y al instante sintió un escalofrío, pero se atrevió a mirar de nuevo a la criatura. El conejo estaba de pie como una figura de cera inmóvil, mientras los copos de algodón de la furiosa ventisca hacían que su cuerpo seco y su cabeza con orejas aún más aterradoras. En algún lugar a lo lejos estallaron fuegos artificiales. El patio se iluminaba con destellos rojos y naranjas. En el pueblo había gente, quizás mucho más cerca de lo que Nicholas pensaba, pero ahora no había forma de llegar a ellos. El monstruo se acercaba lentamente como burlándose. Marinaba a su presa en su propio sudor y miedo. En su desesperación, el chico empezó a lanzarle nieve y palos encontrados bajo ella, pero nada ayudó. Extendió el brazo imaginario hacia él, devolviéndose mentalmente su brazo perdido con el dedo, y señaló la puerta nuevamente. «¡Vete, vete!», gritaba, rompiendo en un grito, pero todo fue en vano. Se levantó. Despegó las rodillas congeladas, levantó las piernas rígidas y cojeó por las colinas directo hacia la puerta. Pero en cuanto colocó la palma roja en el pestillo, dos manos huesudas y esqueléticas lo agarraron por el cinturón. Tiraron de sus brazos y lo giraron, levantándolo sobre el suelo tan fácil y rápido como una típica muñeca. La cara de la criatura no cambió, la máscara pálida de la rabia, la boca maloliente abierta y los dientes blancos y afilados como cuchillas. Con solo su apariencia ya infundían tanto terror que el chico involuntariamente se estremecía, anticipando un castigo inminente. Los ojos de la criatura no revelaban ni compasión ni furia. Miraban con malicia, pero de alguna manera con indiferencia, como los ojos de peluches bajo las cejas torcidas. No había tiempo para esperar la salvación de la luz del día. La criatura tenía más que suficiente.
Agitó su enorme cabeza, aguzó sus espantosas orejas, bajó la mandíbula inferior y mordió al chico directamente en el pecho. Vio cómo se desgarraba un trozo de carne sangrienta y en su mirada empañada por las lágrimas, de repente distinguió las brillantes partículas de la ritualística sal esparcidas en los copos de nieve. Fue entonces cuando Nicholas comprendió todo. El pensamiento que lo atormentaba finalmente le permitió echarle un vistazo. Podría haber llamado a alguien en busca de ayuda. Resonó con un eco ominoso en su cabeza. El ritual requería otro ritual, y de repente, todo quedó sumido en un silencio absoluto. La sangre salobre llenó su boca, la visión se nubló con un velo lechoso. El horror derramado por todo su cuerpo pareció disiparse, y en su pecho surgió una tranquilidad post-mortem. Nicholas ya no distinguía ni siquiera sentía el dolor punzante. Solo su cerebro moribundo, en un último destello, le dio el pensamiento: ahora se alimentará y se irá. En la garganta del chico se escuchó un burbujeo. Fue su último aliento. Con el ritual prohibido, el alma saltó al aire frío y se dispersó invisible como ceniza en la tierra, quedando inmóvil sobre el suelo helado en una agonía eterna por el pecado no arrepentido. La criatura devoraba pedazo tras pedazo de carne, ocasionalmente distraída por los estallidos de fuegos artificiales retumbando en el cielo. El conejo trituraba con fuerza huesos y articulaciones, crujía la columna vertebral y sorbía las venas y trozos de piel ensangrentada. Luego escupió puñados de ropa, se dio la vuelta en el lugar y se precipitó, con polvo blanco en sus patas, hacia los festejantes en las parcelas. El conejo de hueso, convocado desde la nada por Nicholas, no desapareció. Después de su primera comida exitosa, sus fuerzas se duplicaron. Su apetito aumentó notablemente. El largo y temible viaje de esta criatura en el mundo humano apenas estaba comenzando. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.